Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos escuchan. Aquí les saluda su pastor y amigo Eli Bernal. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a nuestro segundo episodio de Verdaderos Hijos en la Fe. Quiero darles muchas gracias a todos ustedes por haber compartido, haber escuchado nuestro primer podcast de este programa bello que el Señor puso en nuestro corazón. Gracias de verdad por el apoyo, gracias por interesarse en aprender más de la palabra del Señor. Quiero que sepan, hacemos esto con el solo propósito de compartir el mensaje de sana doctrina, el mensaje de salvación que tanto necesitamos, que tanto necesita nuestra sociedad y el mundo actual, mis hermanos. De verdad, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por eso que ustedes han hecho y siempre les invitamos que sigan compartiendo los mensajes, sigan suscribiéndose a nuestros canales, que sigan dándole like a nuestros videos y podcasts. Y yo sé, mis hermanos, que Dios nos va a bendecir mucho, nos va a respaldar mucho, porque todo lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, mis hermanos, basta ya de saludos, de introducciones, aleluya. Vamos a empezar con nuestro segundo episodio y siempre seguimos estudiando, mis hermanos, lo que es la primera carta de Pablo a Timoteo, una carta preciosa que estoy seguro, mis hermanos, que episodio tras episodio, estoy muy seguro que Dios nos va a bendecir mucho con su palabra. Él siempre va a traer algo especial para nuestras vidas, siempre algo nuevo, y nos vamos a gozar, nos vamos a llenar de la presencia de Dios y vamos a ser edificados y vamos a ser transformados y vamos a ser también instruidos en la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy nos corresponde leer desde el versículo 3 al versículo 7. Así que yo siempre les invito, mis hermanos, que puedan sacar sus Biblias. Si quieren, denle en pausa ahorita al podcast, al audio, al video, para que usted pueda, mi hermano, tener su Biblia a la mano. Es importante que usted siempre tenga su Biblia, así usted puede corroborar. Y si no, mi hermano, no tenga pena, porque también aquí vamos a estar leyendo los versículos para que usted, si va en el carro o está haciendo alguna otra tarea, mis hermanos, aquí vamos a estar nosotros leyendo para que usted también pueda edificarse con la palabra de Dios. Así que vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. La leemos en la primera carta de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Y el tema que hoy queremos compartir, mis hermanos, es el tema de las falsas doctrinas. Sí, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema muy interesante y un tema, mis hermanos, que tenemos que guardarlo en nuestro corazón por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y es que la realidad de las cosas, mis hermanos, es que cuando hablamos de falsas doctrinas, lamentablemente el tiempo que estamos viviendo es el tiempo que más falsas enseñanzas, falsas doctrinas han aparecido, mis hermanos. El tiempo que hoy nosotros vivimos, el tiempo que hoy a nosotros nos ha tocado vivir sobre esta tierra, es un tiempo, mis hermanos, difícil y peligroso en relación a lo que se enseña en las iglesias. Lamentablemente las iglesias se están torciendo, se están, hermano, desviando de la verdad, se están desviando del verdadero camino que nuestro Señor trazó para todos nosotros, mis hermanos, a través de su palabra, del evangelio, de la ley. Y ahora, mis hermanos, se están enseñando una gran cantidad de enseñanzas y doctrinas que son completamente ajenas y contrarias a la Santa Escritura de nuestro Dios. Por eso este es un tiempo de alarma,
Un tiempo, hermano, donde nosotros a través de este podcast tenemos que abrir los ojos, tenemos que entender que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy peligroso y muy duro, mis hermanos, en donde si no tenemos cuidado, si no tenemos conocimiento de la palabra, si no tenemos esa cercanía y relación con el Espíritu Santo, podemos, hermano, llegar a ser engañados, envueltos, enredados, mis hermanos, en esta gran cantidad de malas enseñanzas y feas doctrinas, mis hermanos, que en lugar de glorificar a Dios y acercarnos a Cristo, nos alejan cada vez más de la verdad, del Evangelio y de lo que Dios tiene para nuestras vidas y sobre todo de esa gran salvación que Él preparó para todos nosotros. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos, hermano, donde ya estamos en la recta final, ya estamos a punto, mis hermanos, de presenciar ese acontecimiento glorioso que hemos estado esperando por décadas, por siglos, mis hermanos, y es que la venida de nuestro Señor está cerca. Maranata, aleluya. Cristo viene, y Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia verdadera, una iglesia, hermano, que se ha guardado en la doctrina y que le adora de todo corazón. Pero sí, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, donde tenemos que estar, hermano, alertas y tenemos que estar apegados siempre a la bendita palabra de Dios. Si usted, hermano, lee Mateo 24, usted se encontrará que Mateo 24 es un capítulo muy especial de la Biblia, del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en donde el Señor inicia un mensaje profético, en donde Él nos muestra una gran cantidad de señales que habían de acontecer antes de la venida de nuestro Señor. Y en el versículo 24 precisamente, del capítulo 24 de Mateo, el Señor profetiza, mis hermanos, y da una profecía, hermano, que a todos nosotros nos debe de poner alertas, porque esa profecía que el Señor da, mis hermanos, esa profecía que el Señor da en Mateo 24, en estos mismos instantes se está cumpliendo, se está llevando a cabo. Y es que el Señor profetizó que antes de su venida iban a surgir, iban a aparecer una gran cantidad de falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, con una gran cantidad de diferentes doctrinas ajenas a la palabra. Y escuche esto, al final del versículo, si usted ya lo encontró, se dará cuenta que el Señor da una advertencia que tenemos que tener todos bien pendientes, mis hermanos, pendientes de esa advertencia. Y es que Él dijo, y cuidado, que aún podrán engañar a los escogidos. Y ese es el asunto, que este es un tiempo de estar alertas, un tiempo de tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, de tener el discernimiento espiritual, hermano, al máximo, de estar bien conectados, sensibles al Espíritu Santo, para que nosotros, mis hermanos, no seamos de ninguna manera y en ninguna forma engañados, enredados y detenidos por estos falsos maestros, estos falsos cristos que puedan venir predicando muy bonito, que puedan traer enseñanzas atractivas y que posiblemente puedan llenar ciertas necesidades de nuestros corazones y de nuestras almas, pero si no son de la palabra, si no vienen del Señor, hermano, van a ser doctrinas y enseñanzas que tarde o temprano nos van a destruir, nos van a acabar y vamos a perder toda relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, alerta, pueblo, alerta. Que este sea un podcast, mi hermano, donde usted le pueda servir para que usted pueda abrir sus ojos y poder ahora escudriñar, examinar qué es lo que usted cree, qué es lo que usted está siguiendo, qué palabra es la que usted escucha, qué pastor es el que usted escucha, qué doctrina es la que usted ha abrazado, porque posiblemente, mi hermano, la doctrina que usted está siguiendo pueda llegar a ser una doctrina totalmente contraria, totalmente ajena, mi hermano, a lo que es la bendita palabra de Dios. Por eso, hoy, mi hermano, a la luz de la palabra, tenemos que abrir los ojos y empezar a creer en el único mensaje que importa, que es el mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, mis hermanos, es importante los versículos que hoy estamos leyendo de la primera carta a Timoteo, porque, mis hermanos, nosotros ya hemos estudiado y hemos aprendido que Timoteo se había convertido en el pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo lo envía a Timoteo a Éfeso, Pablo, mi hermano, lo envía con una misión y un objetivo preciso, específico. Y es que cuando empezamos a leer, mis hermanos, en la carta primera a Timoteo, en los versículos 3,
4, mis hermanos, y 5 y 6, mis hermanos, nos empezamos a dar cuenta que Pablo lo está enviando a Éfeso, lo envió a Éfeso con el objetivo, mis hermanos, de combatir las diferentes doctrinas, las diferentes enseñanzas, hermano, completamente ajenas a la palabra, que estaban empezando a nacer en la iglesia de Éfeso. Posiblemente gente dentro de la congregación o tal vez externa empezaron a predicar un diferente evangelio, hermano, una diferente doctrina. Y estos hombres estaban logrando que las enseñanzas sanas y puras de la palabra de Dios empezaran a desvanecerse en los corazones de esos primeros cristianos que el apóstol Pablo había plantado en esa región. Y por eso Pablo, mi hermano, envía a Timoteo, a su más fiel colaborador, a uno de esos hombres que había estado con Pablo en las buenas y en las malas. Hermano, Pablo toma a Timoteo y le dice: Timoteo, tienes que irte a Éfeso. Yo no puedo, tienes que ir tú, pero tienes que ir con un solo objetivo, y es el de pelear, enseñar y combatir todas aquellas falsas doctrinas que están amenazando la integridad y la salvación del pueblo de Dios. Y es que, hermano, las falsas doctrinas sí existen. Muchos dirían: hermano, Pastor Elí, pero ¿y qué? Pues no en todas las iglesias se enseña la palabra de Dios. Y es que la respuesta, mi hermano, mi amigo, que tú me escuchas, lamentablemente no todas las iglesias enseñan la verdadera palabra de Dios. No todos quieren enseñar la palabra, sino que muchos enseñan de sus propios corazones, sus propios pensamientos, sus propios intereses y concupiscencias, como la palabra dice, y no enseñan la verdadera palabra. Enseñan lo que ellos sienten, lo que ellos anhelan, lo que ellos creen y lo que ellos quieren. Y eso es un mensaje dañino, un mensaje que puede destrozar y acabar, mis hermanos, con lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Por eso, repito, y lo vuelvo a repetir, y posiblemente lo repita 1000 veces en este podcast. Al fin y al cabo, yo soy un humilde pastor, no soy un experto. Yo solo estoy predicando lo que Dios pone en mi corazón, pero lo voy a repetir. Y es que a ti solo te debe interesar el mensaje que provenga de la Biblia de Dios. La Biblia, mis hermanos, la Biblia que Dios nos dejó, ese es el mensaje que a ti te debe interesar. No otro mensaje, no creencias locas, no de otros libros que se hayan encontrado, o que otro hombre escribió otro libro, o que otro hombre cree esto. A ti no te tiene que interesar eso. A ti lo que te tiene que interesar, si te interesa ser salvo, si te interesa conocer a Dios, es ese mensaje que Jesucristo dejó en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y es que el problema es este, mis hermanos. El problema cae en una de las, hermano, flaquezas del hombre, y es que el hombre siempre, mis hermanos, siempre ha querido tener el foco de atención. Y recuerden, la honra y la gloria le pertenece solamente a Jesucristo. Y la mayoría de gente que se levanta con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, es gente que no quiere glorificar a Dios, sino que quiere glorificarse a sí mismos. Quieren hacerse famosos ellos mismos con una revelación, con un sueño, y empezar a enseñar eso como palabra de Dios. Pero eso es completamente blasfemo y ajeno a la palabra de Dios. Nosotros, los ministros de Dios, los verdaderos siervos de Dios, los que Dios ha llamado, hemos entendido que nosotros no somos nadie, y que el único mensaje que tenemos que predicar es el mensaje que Jesucristo dejó en la Escritura, en la Biblia, a través de otros hombres inspirados en el Espíritu Santo. Él dejó la palabra, y una palabra, mis hermanos, que no es obsoleta, no es vieja, sino que es una palabra que es eficaz, es eficiente para cualquier tiempo, para cualquier generación y para cualquier estatus social. La palabra, mis hermanos, no es solo teoría o palabrería. Como dice la palabra, mis hermanos, la palabra sobre todas las cosas es poder, y es poder de Dios. Por eso, ese es el mensaje que a ti te tiene que interesar, el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso, mis hermanos, estamos predicando, estamos dando este estudio, porque nos interesa que ustedes principalmente puedan guardarse para Dios y puedan aprovechar estos medios, estos podcasts, para llenarse de santa y bendita palabra. Y por eso Pablo envió a Timoteo. Pablo envió a Timoteo, mis hermanos, a combatir las diferentes doctrinas raras
que estaban creciendo, mis hermanos, en la iglesia de Éfeso. Y es que, mis hermanos, ese problema no se daba solo en la iglesia de Éfeso, sino que, de hecho, una de las herejías que se estaban predicando en Éfeso era una muy similar, mis hermanos, a la que se estaba también dando en la iglesia de Colosas. En el libro de Colosenses, mi hermano, en el capítulo 2, versículo 18, Pablo también hace mención acerca de una de las herejías que se estaba enseñando, y era una herejía muy similar a la que posiblemente también se estaba enseñando en Éfeso. Y es que habían predicadores en aquel tiempo que estaban enseñando una doctrina completamente blasfema y ajena a la palabra de Dios, y es que ellos estaban enseñando que para poder conocer realmente a Dios, que para poder ser realmente hijos de Dios, había también que adorar a los ángeles, para que entonces los ángeles pudiesen hacer peso en nuestras vidas y como que darnos un favor ante Dios, como para hacernos, hermano, un favor ante Dios y como que darnos una mejor reputación ante Dios, y de esa manera poder nosotros alcanzar una verdadera salvación. Y hermano, y eso es una blasfemia. La adoración, mi hermano, solo le corresponde a nuestro Dios todopoderoso, a ese Dios trino, mi hermano, a ese Dios trino, esa santa trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A ese único Dios podemos adorar, podemos exaltar, mi hermano, y nuestra adoración no le debe pertenecer a ningún hombre, a ningún ángel, a ninguna deidad, a ningún santo, a ningún predicador. Nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra entrega solo le debe pertenecer al Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, el Salvador, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por amor a todos nosotros, y al Espíritu Santo, el Consolador, que ahora nos da poder y nos unge y nos llena para poder prevalecer y perseverar en esta tierra. Mi hermano, era una falsa doctrina que se enseñaba en ese entonces, que había que adorar a los ángeles para nosotros también como que alcanzar favor con Dios. Y mire, cualquier parecido, mi hermano, me da un poco de risa, porque mire, muchas de las falsas doctrinas que se enseñan hoy en día, no crean que son nuevas del todo, no. Hermano, hay muchas falsas doctrinas que hoy se enseñan, falsas enseñanzas que hoy se enseñan, que han estado presentes desde hace mucho tiempo. Y esta doctrina que se enseñaba en Éfeso y en Colosas, falsa doctrina, mi hermano, tiene mucho parecido, mi hermano, con lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que podemos adorar a los santos, que podemos adorar a la Virgen, que podemos adorar a los diferentes ángeles, a las diferentes deidades, porque entonces ellas nos van a dar un beneficio mayor al que solamente adoremos a nuestro Dios Todopoderoso. Y eso es falso, mi hermano. Eso es idolatría. Eso es pecado. Y es un pecado, mi hermano, que es abominable delante de Dios. Es de los primeros, hermano, mandamientos que Dios dejó a través de la ley mosaica, hermano, de la ley de Moisés. Hermano, fue de los primeros mandamientos que Dios dijo: no adoraréis a otros dioses, sino que la adoración tenía que ser solo para Él. Y ese mandamiento sigue vigente. Nuestra adoración es solamente al Dios Todopoderoso, y no podemos adorar a nadie más, ni a la Virgen. La Virgen fue la madre de Jesús, pero ella también fue humana, fue, hermano, pecadora. El único perfecto, el único que no pecó, que se mantuvo, mi hermano, fue Jesucristo de Nazaret. Y por eso también le adoramos a Él, que es el Hijo, el que nos salvó de esa cruz, que nos salvó, hermano, de ese infierno, de ese pecado. Pero a otro santo no le merecemos ni les debemos ningún tipo de adoración. Y eso es lo que muchos enseñaban en el tiempo de Pablo también, que había que adorar a los ángeles, a los santos. Y hoy en día la Iglesia Católica vuelve a cometer el mismo error de enseñar que se pueda adorar a otras deidades, a otras personas. Y eso es un pecado, es una herejía, es una blasfemia, y no la podemos aceptar de ninguna manera. Siempre tenemos que adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Y es que hay una gran cantidad de herejías, hermano. Si habría que hacer un estudio de las blasfemias y herejías que hoy mismo se están enseñando, mi hermano, tendríamos que mejor hacer un estudio, un diferente segmento, y posiblemente, ¿saben qué? Vamos a hacerlo. Vamos a estar estudiando las diferentes herejías y blasfemias que existen hoy en día y que se están enseñando
a lo largo de, de nuestra sociedad y planeta. Y otra de las herejías, hermano, que se pueden encontrar dentro de las iglesias hoy en día. Y hoy nos vamos a enfocar un poquito más de las iglesias pentecostales, neopentecostales. Y es que ha habido una doctrina, mi hermano, que se ha hecho muy famosa desde ya hace algunos años y que ha venido a hacer un gran daño, mi hermano, a lo que es el evangelio y a lo que es la verdadera iglesia, hermano, lo que es el verdadero cristianismo. Y es esa falsa doctrina de la prosperidad. Hermano, cuánta iglesia, hermano. Grandes, medianas, pequeñas. Cuántas iglesias han caído en estas falsas enseñanzas de la prosperidad, de la doctrina de la prosperidad. Y es que esta doctrina, mis hermanos, consiste en centrar todo el evangelio, en centrar todo lo que es el cristianismo en lo económico, en lo material. Y es que nos enfocamos solamente en eso. Y hay muchas personas, hermano, muchas personas, mis hermanos, que creen que el ser cristiano y el ser verdadero hijo de Dios es ser rico. Que la verdadera bendición, hermano, que Dios da, que el estar a cuentas con Dios significa el tener dinero, el tener plata, el tener bienes, teneres, hermano. Mucha gente está engañada gracias a esa falsa doctrina, que es una doctrina superficial, hermano, materialista, que solo se enfoca en el dinero, que solo se enfoca en lo económico y engaña a las personas y las desvía, hermano, las aparta completamente de lo espiritual. ¿Pero por qué? Porque estos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, hermano, les gusta enseñar, hermano, esta doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? Porque principalmente ellos quieren llenar sus bolsillos a costa de la gente. ¿Acaso no le parece, hermano, que ha escuchado esto antes? Pacte con Dios y Dios lo va a bendecir. Traiga su ofrenda al altar. Traiga lo mejor que trae con usted esta noche. Traiga las llaves de su carro. Traiga todo lo que traiga en su billetera. Traiga el salario de su mes, de su semana. Traiga su mejor reloj. Denos sus mejores zapatos. Ofréndenos su teléfono. Y Dios le devolverá por 100 esas cosas. Y es que, hermano, no dudamos que Dios puede bendecir. No dudamos que Dios puede proveer y prosperar nuestras vidas. Eso es parte también de la vida cristiana, pero no es lo central, no es lo más importante, hermano. Si usted se da cuenta, en la carta a Timoteo, cuando Pablo saluda a Timoteo y le desea bendiciones, a mí me llama la atención que dentro de las bendiciones, hermano, que Pablo le da a Timoteo o le desea a Timoteo es las de, en el versículo 2 le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, y le dice gracia, misericordia y paz. Y en ningún momento, hermano, Pablo le dice a Timoteo, y prosperidad, Timoteo. No, porque, hermano, eso es aparte, eso es secundario. Recuerde que todo lo que tengamos en esta tierra se va a quedar, no lo podemos llevar al cielo, y mucho menos los que van al infierno se lo van a poder llevar. Por eso Pablo le desea a Timoteo las mejores bendiciones, y esas son las verdaderas bendiciones de Dios para sus hijos, y es esa gracia, esa misericordia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mire, hermano, cuánta gente ha ido dejando sus cositas, su dinero, sus cosas, hermano, sus bienes que tanto les han costado, simplemente porque allá arriba en ese púlpito ha habido un pastor que solamente ha querido robarles el dinero a través de estas falsas enseñanzas. Y la iglesia tiene que abrir sus ojos. Que, hermanos, sí, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar. Eso es algo bueno, Dios nos lo enseña en la Biblia también. Pero el que tengamos dinero, el que tengamos carros de último modelo, el que tengamos grandes casas, eso no nos hace salvos, ni nos hace mejores hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es que hayamos sido, hermano, alcanzados por esa gracia, y que vivamos por esa misericordia, hermano, y que tengamos esa paz del Señor en nuestros corazones, hermano, y que hayamos sido lavados por la sangre bendita de Jesucristo. Eso nos hace verdaderos hijos de Dios.
Si usted no tiene dinero, casas, hermano, ni tiene dónde caer muerto, mi hermano, eso no importa. Tampoco Jesucristo era rico durante su ministerio. La Biblia enseña y él mismo dice que el Hijo del Hombre no tenía ni en dónde reposar su cabeza. El evangelio no es un evangelio materialista. Y siento mucho, hermanos, si hay alguien que me está escuchando aquí que ha tenido malas experiencias en esas iglesias materialistas de la prosperidad, donde solamente han visto cómo los pastores se hacen ricos a costas de los pobres hermanos creyentes. Yo siento mucho que hayas tenido esa mala experiencia. Pero el evangelio de Dios, el verdadero evangelio, la verdadera iglesia no es así. No somos así. Nosotros hemos aprendido a dar, hermano. Que la iglesia es dando como recibe. Y ustedes han visto, nosotros damos víveres, damos medicinas, trabajamos para el pueblo, porque ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que Dios nos ha mostrado. Y tenemos que salir de esas falsas doctrinas, tenemos que salir de esas falsas enseñanzas, hermano. Huir. Y hermano, otra de esas falsas enseñanzas que últimamente se han estado dando es esa doctrina del universalismo, promovida obviamente por la iglesia católica y lamentablemente abrazada por las iglesias evangélicas. Y esa doctrina, el universalismo, consiste en que Dios al fin y al cabo va a perdonar a todas las personas, las va a salvar. Y que aún, escuche esto, y esto es lo más raro de esa doctrina, y es lo que más me impresiona, hermano, que mucha gente puede llegar a creer eso. Y esa doctrina enseña que aún Dios va a perdonar al diablo y a los demonios. Hermano, ¿dónde cabe eso? En la Biblia no existe nada de eso. En la Biblia nos muestra un Dios justo, un Dios que le va a pagar conforme a sus obras tanto a impíos, pecadores, como a los justos, la iglesia de Dios. O sea, hermano, eso no lo podemos creer en ningún momento, que al fin y al cabo Dios nos va a perdonar. No. Por eso todo lo que hacemos en nuestra vida cuenta, hermano. Tus actos, tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos, en dónde andas y con quién andas, todo eso tiene que ver, cuenta. Y tienes que tener cuidado, tienes que guardarte para Dios, para que entonces sí recibas esa bendita bendición de la salvación que Dios tiene para toda persona. Y no podemos creer en esas falsas doctrinas, jamás. Y como les digo, si Dios me lo permite, me da la vida, la salud, el tiempo, si Él no viene antes, vamos a estar estudiando esas falsas doctrinas a fondo, en un segmento y en un episodio centrados o dirigidos completamente a eso, para que nosotros, la iglesia, estemos listos. Ahora alguien me diría, y esto es para ir terminando, alguien me preguntaría, hermano, ¿y cómo podemos identificar una falsa doctrina? ¿Cómo podemos identificar que lo que nos están enseñando es verdadero? Y bueno, para identificar una falsa doctrina, pues yo siempre he creído que hay que tomar tres cosas. Hay que tomar tres cosas en perspectiva. Y la primera es esta: toda falsa doctrina promueve controversia en lugar de acercarnos a Jesús. Toda falsa enseñanza, en lugar de acercarnos a Jesucristo, en lugar de acercarnos al Señor, nos van a traer controversia, problemas, confusión, dudas. Porque la palabra de Dios es sana, hermano, es pura, es simple. Y Dios la dejó, hermano, de tal manera que cuando se enseña la palabra, mire, cuando se enseña verdadera palabra, Pablo mismo lo dice en el capítulo 1, versículo 5 del libro de Timoteo, en la primera carta. Pablo nos dice, pues el propósito de este mandamiento, escuche eso, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Una verdadera enseñanza va a limpiar nuestro corazón, va a limpiar nuestra conciencia, nos va a liberar del pecado y va a crear en nosotros una fe no fingida. Pero una mala enseñanza, una falsa doctrina, lo único que traerá a nuestras vidas es
dolor, duda, confusión, enfriamiento, controversia, hermano. Mire, toda la gente que enseña cosas raras siempre cae en problemas. Los que caen en cosas raras, hermano, y enseñan doctrinas ajenas a la palabra, siempre terminan confundidos y terminan peleando con la demás gente. ¿Por qué? Porque lo que enseñan no proviene de Dios, no viene de Dios. Por ejemplo, hay gente que hermano, anda enseñando que Jesús no era Dios. Por favor, ¿cómo vamos a enseñar eso? Jesús, él mismo dice que que su Padre era el Dios Todopoderoso y que él estaba en su Padre y su Padre en él. Él era Dios. Toda falsa doctrina traerá como consecuencia, controversia, duda y dolor a nuestros corazones y a nuestra fe. Segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta o tomarla en perspectiva para identificar una falsa doctrina. Y es que, hermanos, normalmente las personas que promueven estas falsas doctrinas lo hacen solamente para ser famosos. Ok, ahorita ustedes ya pensaron un momento y dicen, el pastor tiene razón. Todas las falsas doctrinas y cosas raras que he escuchado es de gente que solamente busca ser famosos ellos, ¿verdad? Por ejemplo, esta gente que enseña el evangelio de la prosperidad, gente como Guillermo Maldonado, un hombre totalmente perverso y alejado de la palabra de Dios. Hermano, ¿no enseña él todo eso para ser famoso, para ganar más dinero? ¿No enseñan ellos cosas locas de ese tipo para hacerse ellos grandes, para hacerse ver como si fueran muy iluminados, como si ellos fueran maestros de la ley? Y como dice Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 7, le dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque eso es lo que pasa. Ellos solamente quieren ser famosos, pero ni entienden ni saben lo que están hablando. Están ciegos en su vanagloria, en su locura. Y mire, siempre toda persona que enseña falsas doctrinas, usted los puede examinar y son soberbios, son altivos, son gente terrible que no representan ni se identifican con la gracia de Jesucristo ni con el Espíritu Santo. Es gente altiva, hermano, gente no sencilla, no humilde, gente que ve por debajo de sus hombros a toda la gente y ellos son los ungidos, son los inmortales, son los grandes hombres. Hasta se ponen una gran cantidad de títulos antes de su nombre y hay gente que se dice el doctor, apóstol, profeta, evangelista, maestro y 7 montes más. Porque no son humildes. Identifíquelos y usted se dará cuenta que hay pastores que usted no tiene que estar escuchando. Véalos, examínelos y usted se dará cuenta que ellos enseñan falsas doctrinas. Y tercero, toda falsa doctrina se puede identificar. ¿Por qué? Porque no están en la Biblia. No están en la Biblia. Por eso, mis hermanos, es que usted tiene que conocer la Biblia. Tiene que conocer la palabra. Si usted no conoce la palabra, mi hermano, entonces usted jamás podrá identificar ninguna sola falsa doctrina. Usted todo lo que le enseñen le va a decir amén y sí señor, y posiblemente usted está aceptando la peor de las doctrinas y la peor de las enseñanzas que lo va a dañar terriblemente en su fe. Por eso usted tiene que conocer la Biblia, tiene que conocer la palabra para poder identificar. Por ejemplo, hay mucho pastor y mucho evangelista que hoy en día están enseñando que no hay arrebatamiento. Mire eso. Que Jesucristo no va a venir, que eso son puras locuras, son puras enseñanzas locas de nosotros los pentecostales. Pero lea su Biblia y la Biblia nos declara, nos enseña, nos muestra que Jesucristo viene pronto y viene por su iglesia, y una iglesia que ha abrazado lo santo, lo verdadero y la verdadera palabra. Jesucristo viene pronto. Pero imagínense, por un momento, usted no conoce la Biblia. Cualquier cosa que usted escuche, usted le dice amén. Y ahí es donde usted tiene que tener cuidado. A través de estos podcasts, el Señor me ha puesto en mi corazón que nos vamos a volver en verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos en la fe. Pero tiene que interesarse por la palabra. Porque entonces, si usted no conoce la Biblia, ¿cómo usted podrá ser
un verdadero cristiano, un verdadero hijo en la fe. No se puede, mi amigo. Usted tiene que conocer la Biblia para poder conocer también a Dios. Así que, mis hermanos, se los dejo en su corazón. Tengamos cuidado, estemos alerta, porque Jesucristo viene pronto, nuestro Señor viene pronto. Y tenemos que estar, hermano, bien cimentados en la palabra de Dios, bien parados, bien firmes en lo que Dios nos ha enseñado. Y no caiga, ni abrace cualquier doctrina, ni escucha a cualquier pastor. Por favor, hermano, tenga cuidado. Y mire, de corazón, no lo digo porque yo quiera ser el famoso, yo quiero solo que a mí me escuchen, solo yo tengo palabra. No, hay otros pastores que también enseñan palabra verdadera, pero somos muy pocos y somos a los que menos nos escuchan, porque la Biblia también lo dice, que la gente no quería sufrir ya la sana doctrina en los últimos tiempos. Pero hermano, si usted quiere ser salvo, un verdadero hijo en la fe, escuche verdadera palabra y su vida va a cambiar. Dios me los bendiga. Aquí el pastor Eli Bernal les manda un abrazo. Bendiciones en todo lo que hagan. Gracia, misericordia y paz a todos ustedes. Y recuerden que la siguiente semana estaremos con otro episodio de verdaderos hijos en la fe. Y por favor, comparta estos mensajes de la palabra. Dele like a nuestras páginas para que usted también pueda ser parte de esta misión que Dios nos ha dado de compartir y esparcir la sana doctrina. Dios me los bendiga. Si usted, mi hermano, tiene alguna duda, déjenos su comentario también en la caja de comentarios. Si ustedes creen, hermano, que esto es un tiempo en donde tenemos que cuidarnos de las enseñanzas que recibimos, también háganoslo saber. Queremos escucharlos. Y de verdad, mis hermanos, estamos para servirles. Y por favor, esté atento, escuche todo este podcast. Yo sé que el Señor hará cosas grandes con su vida y con su familia. Dios me los bendiga. Que la paz del Señor se quede con ustedes. Amén.